Leemos entonces, hermanos, la palabra del Señor, versículo número 1 del capítulo número 4 del libro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermanos, el título del sermón de esta noche es: el enojo del profeta. Hermanos, bien saben ustedes que la porción que acabo de tomar nos relata lo acontecido a Jonás cuando éste fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive. Todos estamos familiarizados con este relato del libro de Jonás, y creo que quienes estuvieron en la escuela bíblica o estuvieron en reuniones infantiles oyeron en más de alguna oportunidad alguna enseñanza relacionada a lo relatado por el libro de Jonás. Hay cantos infantiles también que hablan acerca de Jonás. Jonás fue un profeta que vivió en lo que se denomina como el siglo VIII. Cuando nosotros oímos la frase el siglo VIII, debemos saber que se está refiriendo al siglo VIII antes de Cristo. El siglo VIII fue una época dorada del profetismo en Israel, tanto en el reino de Israel como también en el reino de Judá. Fue una época dorada porque allí destacaron grandes profetas. En Judá destacó el profeta Isaías, así como también el profeta Miqueas.
Y en Israel destacaron el profeta Oseas, Amós y también Jonás, aunque Jonás no fue un profeta tan destacado como lo fue Isaías y Miqueas en Judá, u Oseas y Amós en Israel. Sin embargo, en el libro segundo de los Reyes se habla de una profecía que habló Jonás y que hacía referencia a cómo Israel recuperaría mucho del terreno que había perdido. Si usted está familiarizado con la historia bíblica, probablemente recuerde que antes de la llegada del siglo octavo o previo a la llegada del siglo octavo, Israel empezó en un declive grande, en un declive enorme. Israel había sido un reino fuerte con reyes como Omri, como Acab, su hijo. Y aun cuando la Biblia habla muy mal de Acab, porque cuando nosotros leemos la Biblia y vemos lo que en ella se dice de Acab, nos vamos a dar cuenta que de Acab prácticamente nunca se dice nada bueno, sino que casi siempre se dicen de él cosas malas. Pero porque los profetas lo están evaluando desde la perspectiva puramente religiosa, puramente espiritual, y confrontan las actividades del rey con lo que dice la ley de Dios y con lo que estaba estipulado en su alianza. Pero dejando de lado el ámbito religioso, en el ámbito eminentemente político, Acab fue uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Acab era de la dinastía de Omri. De hecho, su padre fue Omri, el fundador de la ciudad de Samaria. Tan grande era Omri, el padre de Acab, y tan grande era Israel en la época de Omri, padre de Acab, que los asirios llamaban a Israel no la tierra de David, no la tierra de Israel, sino que llamaban a Israel la tierra de Omri. Era así como los asirios, que era un imperio poderoso, identificaban al reino de Israel como la tierra de Omri. Y que los asirios, que eran un imperio poderoso, adverso a Israel, llamaran de esta manera al reino, es una prueba de que Omri y su hijo Acab llevaron a Israel a una época de esplendor, a una época de gloria y de mucha prosperidad, de la cual no puedo hablar en esta ocasión por motivo de tiempo. Sin embargo, cuando hay cambio de dinastía y Jehú asesina a Ocosías, el hijo de Acab, y empieza a gobernar Jehú, a partir de Jehú empieza un declive en Israel. De tal manera que lo que aconteció en los días del rey Jehú y lo que aconteció en los días de Joacás, su hijo, fueron puras desgracias, fueron puras derrotas. De hecho, durante la época de Jehú, Israel empezó a perder mucho territorio que era quitado, era robado por los sirios, por el reino de Aram, por los arameos. Prácticamente todo el territorio en el área oriental del Jordán, todo ese territorio, Israel lo perdió a mano de los sirios, no los asirios. Entonces,
Israel empezó a perder mucho territorio, mucho territorio. El escritor del libro de los Reyes dice que el Señor empezó a cercenar el territorio a Israel. Y durante la época de Joacás, su hijo, el declive de Israel se fue acentuando cada vez más. De tal manera que dice el escritor del libro de los Reyes que el ejército de Israel fue reducido al polvo. Así fue como vivía Israel durante la época de los reyes de la dinastía de Jehú. Perdieron territorio y también su ejército fue reducido hasta el polvo, tal como lo dice el libro de los Reyes. Y todo eso frente al poderío militar sirio o arameo. Pero, no obstante, después de eso, después de Joacás, empezó a producirse muchos movimientos a nivel internacional que favorecieron enormemente a Israel. ¿Y qué fueron esos acontecimientos que empezaron a favorecer a Israel? El imperio asirio, que se encontraba muy al norte, empezó a invadir el territorio del reino de Aram. Y la invasión asiria de Siria favoreció a Israel. Porque si había un reino que había empobrecido a Israel, era el reino sirio. Pero ahora que el imperio asirio empieza a avanzar hacia el sur, empieza a debilitar el reino sirio al punto que terminó destruyendo su capital, la cual era Damasco. Entonces la destrucción del reino sirio supuso un respiro enorme para Israel. De tal manera que ese respiro se empezó a hacer evidente desde los días de Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú. Quizás ustedes recordarán la última profecía de Eliseo. ¿Quiénes recuerdan la última profecía de Eliseo? Cuando Eliseo le dijo al rey Joás: 3 veces derrotarás a los sirios y recuperarás las ciudades que Ben-Hadad le quitó a tu padre. Entonces sería a partir de Joás cuando el reino de Israel empezaría a surgir. Y ese surgimiento se consolidó en la época de Jeroboam II, el hijo de Joás. Entonces sería durante la época de Jeroboam II cuando Israel empezaría a resurgir. Es más, los escritores del libro de los Reyes llaman a Jeroboam II el Salvador de Israel, porque él liberó a Israel de uno de sus más grandes enemigos, los sirios. Sin embargo, detrás de todo eso estaba la mano divina, porque Israel pudo vencer a los sirios porque los asirios los habían golpeado significativamente, e Israel aprovechó el debilitamiento y la destrucción del reino de Aram para posicionarse y prosperar. De hecho, esa fue una época de prosperidad política y económica, no solo para Israel, sino también para Judá. Ahí en esa época gobernó Ezequías en Judá, y el libro de Isaías y el libro de las Crónicas nos da cuenta de la prosperidad que vivió el reino de Judá en esa época. Entonces Jonás había profetizado que Jeroboam recuperaría el territorio perdido. Ya lo había empezado a recuperar su padre Joás con esas 3 derrotas que le infligió a Aram y que fueron profetizadas por Eliseo desde su lecho de muerte.
Pero el poder de Israel se consolidó durante la época de Jeroboam II, que por cierto Jeroboam fue un rey malo. Eso dice la Biblia, fue un rey malo. Pero no obstante, durante su época Israel vivió una época de gran esplendor y también una época, hermano, de grandes desigualdades sociales. Porque si usted lee los libros de Amós y de Jonás, que tienen como contexto el reino de Jeroboam II, se va a dar cuenta que si bien es cierto, Israel prosperó, sin embargo, la pobreza era terrible también en esa época. Porque, como usted sabe, siempre es así. La prosperidad de las naciones siempre queda en pocas manos. Y los pobres continúan siendo pobres. Y eso era lo que ocurría en esa época. Entonces Jonás, hermano, como digo, no fue un profeta que destacara, pero sí esa profecía que él dio se cumplió en la época de Jeroboam II, cuando Israel logró recuperar mucho territorio, recuperó sus fronteras originales. En algún momento dado, Dios, hermano, llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, de acuerdo a lo que dice el libro de Jonás, que valga mencionar por aquellos que les gusta estudiar, que hay algunos que consideran que el libro de Jonás no es un libro histórico por varias razones. Algunas de ellas es por la cantidad de habitantes que se dice que tenía Nínive en esa época. Otro, que Nínive no era la capital del imperio asirio en esa época, y muchos otros elementos que no precisamente son, valga la redundancia, precisos en materia histórica. Y están aquellos también que consideran que el relato es histórico. Pero independientemente si el relato es histórico o es una parábola, porque algunos consideran que es una parábola, independientemente de eso, el libro nos trae enseñanzas importantes. Usted sabe, hermano, el Dios manda a Jonás a que vaya a predicar a Nínive. En el contexto del libro entenderíamos que Nínive era la capital del imperio asirio, aunque en el siglo VIII Nínive no era la capital del imperio asirio. Pero a la larga Dios envía a Jonás a que vaya a predicar a Nínive, porque si no se arrepiente la ciudad de su maldad, entonces será destruida. Usted sabe que cuando Jonás recibe esa encomendación divina, toma la decisión de ir en la dirección contraria. En lugar de ir hacia Nínive, se fue para el puerto de Jope, compró un pasaje y el propósito de él era llegar hasta Tarsis. No sabemos la ubicación exacta de Tarsis, pero era más o menos alrededor de España. Entonces se va al puerto de Jope, se interna su embarcación en el Mediterráneo y será ahí cuando ocurrirá todo aquel episodio que nosotros conocemos, como el mar empezó a embravecerse, como Jonás fue tirado a las aguas, como el Señor preparó a un gran pez para que se tragara a Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, y cuando finalmente Jonás dobla un poco su brazo, tuerce un poco su brazo ante la soberanía divina, el Señor ordena que este gran pez vomite en tierra a Jonás. Y será a partir de ese momento que Jonás, bueno, no a partir de ese momento, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, porque alrededor de Nínive no hay ningún mar. No hay ningún mar alrededor de Nínive. Y sobre todo el mar Mediterráneo está muy, pero muy lejos de Nínive. Entonces Jonás debió haberse demorado mucho en llegar desde
Mediterráneo hasta la ciudad de Nínive. Pero bien, el punto es que cuando él llega, empieza a predicar a regañadientes. Él no menciona el nombre divino, él no le da esperanza a los ninivitas, sino que él solamente dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él no usó la fórmula habitual de los profetas. Por ejemplo, así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahvé Sabaoth, si no se arrepienten, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ninguna de esas cosas. No dijo: así dice el Señor, si no se arrepienten, Nínive será destruida. No dijo nada de eso. Al contrario, solamente fue decir: Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No les habló de esperanza, no les llamó al arrepentimiento, no les pidió que cambiaran de vida. No hizo nada, absolutamente nada de eso. Entonces, cuando él termina de dar el mensaje que él quería dar, un mensaje que no tiene esperanza, un mensaje que solamente anuncia destrucción y desolación, un mensaje en donde no está presente el nombre divino, el profeta sale y se queda afuera de la ciudad con el propósito de esperar a ver qué ocurrirá. Usted sabe, los ninivitas respondieron con arrepentimiento ante la palabra del Señor. Y esa es la única manera legítima en que debemos de responder ante la palabra de Dios, con arrepentimiento, con conversión. De ahí cualquier otra reacción que nosotros tengamos ante la interpelación divina a través de su palabra será una reacción ilegítima, una reacción que tarde o temprano traerá consecuencias. Los ninivitas, no obstante paganos, respondieron con arrepentimiento a aquel mensaje parco que aquel profeta que Gad-Hefer les acababa de estar dando, entregando. Se arrepintieron, y al arrepentirse, Dios también se arrepintió del mal que había pensado hacerles. Un cambio de actitud en el ser humano supone un cambio de actitud de Dios. Los seres humanos se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios, y Dios los recibe con compasión y con misericordia. Y aun cuando haya anunciado castigo, aun cuando haya anunciado juicio, Dios dejará de hacerlo, porque si el ser humano se arrepiente de su mal camino, Dios en su misericordia lo acoge, lo perdona y le prodiga su bondad y su amor. Amén. El hecho es, hermano, que cuando los ninivitas se arrepienten, Jonás está muy molesto. Y eso es lo que dice el versículo número 1 del capítulo 4. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esta era la razón por la cual Jonás huyó, o mejor dicho, estas fueron las razones por las cuales Jonás huyó y por las cuales él se enojó. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento y las emociones del profeta no estaban en la misma sintonía que Dios y su naturaleza amorosa y compasiva.
Voy a repetir lo que acabo de decir. Las razones por las cuales, o la razón por la cual huyó Jonás hacia Tarsis, la razón por la cual se enojó en extremo es porque su manera de pensar y porque sus sentimientos reñían con la naturaleza del Señor, su naturaleza compasiva y misericordiosa. ¿Por qué hablo de su pensamiento? Porque Jonás consideraba que Yahvé era solo Dios de Israel. Es más, él dentro del pez dirá: la salvación le pertenece a Dios. Pero aun cuando desde el vientre del gran pez Jonás dijo: la salvación le pertenece a Dios, no estaba ni siquiera comprendiendo lo que estaba diciendo. Y es verdad, la salvación le pertenece a Dios. Pero si bien la frase es correcta, no obstante, la comprensión que de la misma tenía el profeta era incompleta, porque él consideraba que Dios solamente estaba interesado en Israel. A Dios no le interesaban los arameos, no le interesaban los moabitas, no le interesaban los amonitas, no le interesaban los filisteos, no le interesaban los asirios, no le interesaban los arameos. Para Jonás, el Dios único y verdadero estaba única y exclusivamente interesado en Israel y en ningún otro pueblo más. El pensamiento de Jonás era un pensamiento exclusivista. Y si bien es cierto, dentro del vientre del gran pez reconoció que la salvación le pertenece a Dios, sin embargo, los alcances y la connotación de dicha frase no fue comprendida por el profeta, razón por la cual ahora está molesto y está enojado porque su Dios acaba de perdonar a los ninivitas. Entonces, el pensamiento de Jonás era un pensamiento exclusivista, donde solamente está Israel y nadie más. Israel es el centro del mundo. Israel es el pueblo escogido. Y después de Israel no hay nada. Y a Yahvé solamente le interesa Israel. Y las demás naciones deberán de estar al servicio de Israel. Y la salvación y la misericordia de Dios es solo para Israel. Eso era lo que creía Jonás. Y no solo eso, sino que también Jonás está queriendo proteger su prestigio. Porque cuando Dios en su tierra le dijo: ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia contra ella su pecado, de alguna manera Jonás se abrió a la posibilidad que Dios podía perdonar a los ninivitas ante su mensaje. Y si había algo que Jonás no quería, era el perdón divino para los ninivitas. Y aquí viene el otro elemento: los sentimientos de Jonás, porque Jonás odiaba a los ninivitas. Porque no podemos decir que los amaba. Al contrario, él deseaba que todos fueran destruidos: niños, hombres, mujeres, ancianos, ganado, todo. Entonces, Jonás aborrecía a los asirios, porque, hermanos, los ninivitas eran asirios, porque Nínive era una capital asiria. ¿Y quién conoce algo acerca del imperio asirio? Sabrá que si había un imperio que sembró el terror en aquellas épocas, era el imperio asirio.
Los asirios no eran un pueblo dedicado a la agricultura. Los asirios no eran un pueblo dedicado a la pesca, como los habitantes de Tiro y de Sidón, como los fenicios. No, los asirios no eran un pueblo dedicado a la agricultura, no eran un pueblo dedicado a la pesca. Los asirios eran un imperio que se sostenía a base de conquistas. Iban conquistando nación tras nación, pueblo tras pueblo, reino tras reino. Los asirios eran el terror en aquella época. De hecho, el libro de Nahum, no sé si en el capítulo número 3, describe en 3 versículos el enorme poderío militar de los asirios. Describe los estragos que el ejército asirio provocaba donde quiera que llegaba. Es más, ¿quién destruyó Damasco y el reino de Siria? Los asirios. ¿Quién destruyó Samaria y el reino de Israel? Los asirios. Los asirios hicieron pedazos a Israel. Lo hicieron pedazos. No estoy hablando de Judá, estoy hablando de Israel. Los asirios hicieron pedazos al reino de Aram. Entonces, los asirios eran un pueblo terrible, militarmente poderoso, invencible, que había sembrado el terror donde quiera que hubiera llegado. Había sangre, había fuego, había destrucción, expropiación de tierras, violaciones, había todo tipo de crueldades. Entonces, que Jonás aborreciera a los asirios y sobre todo a los que vivían en una de sus principales ciudades, la ciudad de Nínive, era comprensible. ¿O no era comprensible, hermano? Si usted piensa en todo lo que los asirios hacían, usted de alguna manera puede comprender a Jonás. Y es probable que usted diría: yo hoy fuera uno, yo mismo aborrecería a los asirios. Yo mismo hubiera deseado la muerte de esa gente que tanto daño le había provocado a tantos pueblos, a tantas naciones y a tantos reinos. Entonces, el pensamiento de Jonás era lógico, porque habían tantas declaraciones en la ley de Moisés que hablaban de la exclusividad de Israel. Entonces, el pensamiento de Jonás era de alguna manera lógico por todo lo que él había aprendido de la ley, de la Torá. El sentimiento de Jonás era lógico, porque ¿quién podía amar a los asirios? ¿Quién podía amar o sentir algún tipo de solidaridad o empatía con los ninivitas? ¿Quién podría hacerlo? Entonces, los pensamientos de Jonás y sus sentimientos eran lógicos, tenían una razón de ser, tenían un porqué. Sin embargo, sus pensamientos y sus sentimientos, si bien comprensibles desde la perspectiva humana, no obstante, estaban en riña con la naturaleza compasiva del Dios que creó a todos los seres humanos. Hermano, Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Es que de eso no cabe duda, hermano. Jonás era un profeta de Dios. Pero sus pensamientos, algunos de sus pensamientos y algunas de sus emociones reñían con la naturaleza compasiva del Dios al cual él servía.
reñía con las cosas que él había aprendido de Dios, porque Jonás le dice a Dios en oración: yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Fíjese lo que Dios está oyendo de parte de Jonás. Le está diciendo: tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Estaba en lo correcto Jonás? Claro que sí. Tardo en enojarte. ¿Estaba en lo correcto Jonás? Sí, estaba en lo correcto. Y de grande misericordia. ¿Estaba en lo correcto Jonás? Jonás estaba en lo correcto. Pero sus pensamientos y emociones no solamente reñían con la naturaleza del Dios al cual servía, sino también con las verdades que de ese Dios él sabía. Hermano, y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Somos servidores de Dios. Las hermanas son servidoras de Dios. Predicamos su palabra. Hemos sido regenerados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Predicamos a Cristo crucificado. Anunciamos que en ningún otro hay salvación excepto el nombre glorioso de Cristo. Pero muchas veces ese pensamiento ortodoxo, con base en las Escrituras, riñe con algunos de nuestros pensamientos y algunas de nuestras emociones. Hermano, si pensamos en personas que le han causado mucho daño a los seres humanos o nos han causado daño a nosotros, ¿qué esperaríamos que Dios le haga a esa gente? ¿Me escucha, hermano? Pensemos, pongámonos en el lugar de Jonás. ¿Qué quisiera usted en contra de personas que le causan daño a otros o que le provocaron a usted un daño terrible? Ahí es, hermano, donde ya riñe lo que hemos aprendido con lo que sentimos. Entonces, Jonás sabe cómo es Dios, pero su pensamiento y los sentimientos de animadversión contra los asirios son mucho más fuertes que las verdades que del Dios compasivo sabe. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jonás para los asirios, para los ninivitas? La muerte. Eso es todo lo que quiere. Eso es todo lo que quiere. Quiere muerte. 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 ¿Podemos comprender a Jonás? Claro que sí. Desde la perspectiva humana, claro que sí. Pero ahí es, hermano, cuando debemos de tomar conciencia de esa disyuntiva, de esas discrepancias entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que Dios dice y lo que Dios es. ¿Me escucha, hermano? Y eso ocurre, hermano. Eso ocurre. ¿Cuántas personas que profesan la fe cristiana están de acuerdo con ciertas guerras? Están de acuerdo con el sufrimiento de ciertas personas, aunque hayan sido malas. Pero ahí entra la discrepancia entre lo que pensamos, lo que sentimos, con cómo es el Dios al cual nosotros servimos.
hay un sentimiento de satisfacción cuando al malo le va mal. Usted no lo dice, pero lee la noticia, ve el video, y aunque usted dice, bueno, Dios tenga misericordia, en el fondo se complace, en el fondo se alegra, en el fondo dijo, por fin. Y entre peor le va, su alegría es mayor. ¿Me escucha, hermano? ¿Es así? Hermano, usted sabe que, por ejemplo, en Oriente Medio ha habido una guerra desde hace rato, aunque realmente eso no es una guerra, pero usted sabe, ahí está el Estado de Israel en conflicto con la Franja de Gaza y con el grupo terrorista de Hamás. ¿Cuántos gazatíes, cuántos palestinos han muerto? Más de 60,000. Desde el año antepasado, más de 60,000. ¿Y saben de qué lado está el pueblo que conoce la Biblia? Está del lado de Israel. Y no solamente está del lado de Israel, sino que lo bendice, a pesar de haber provocado la muerte de más de 60,000 personas, entre niños, ancianos, adultos, etcétera. Desde entonces, desde octubre de 2023, han muerto, hablando de niños, un salón de clases de niños lleno como promedio de muertes diarias de niños desde octubre de 2023. Más de 20,000 niños muertos, asesinados por el fuego israelí. Pero ¿del lado de quién están los que profesan la fe cristiana? Ahí es cuando el pensamiento basado en la mala interpretación de la palabra y los sentimientos de amor o de animadversión hacen que nos distanciemos del Dios al cual nosotros servimos. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que Dios provoca alguna situación que nos hace conscientes de esas disyuntivas, de esas discrepancias entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que es Dios en su santa naturaleza. Jonás estaba bien tranquilo en su pueblo, en su tierra, en Israel. Y quién sabe si gozando algún tipo de beneficio de parte del rey, porque él justamente había anunciado con anticipación las victorias de Jeroboam II, no lo sé. Pero viene Dios, hermano, porque Dios quería trabajar con Jonás. Y para trabajar en nosotros, Dios muchas veces tiene que provocar cambios drásticos. Porque mientras estamos en nuestra tranquilidad, mientras conservamos el statu quo, todo va bien, no hay problema. Vamos caminando, vamos alabando al Señor. Dios es bueno, Él amó al mundo que dio a su único hijo. Dios es compasivo, Él es el creador de todas las naciones. Y podemos hacer afirmaciones correctas sin que a veces comprendamos sus alcances y dimensiones. Y encima algunas veces las hacemos acompañar de creencias y prácticas que riñen completamente con el Dios al cual nosotros servimos. Hace poco, lamentablemente, usted sabe, mataron a un activista político de apellido Kirk. Él tenía creencias correctas, confesaba con valentía a Jesús en las universidades, donde quiera que él iba. Pero algunas de sus creencias, algunas de sus afirmaciones eran en esencia discursos de odio contra ciertas minorías. Entonces uno puede ser ortodoxo en algunas cosas, pero tener pensamientos y sentimientos
que nos distancian del Dios al cual servimos. Y no nos damos cuenta de eso hasta que Dios provoca alguna situación que nos hace conscientes de esa realidad, como fue el caso de Jonás. Jonás está enojado, molesto por lo que Dios ha hecho. Y mire, hermano, a veces los pensamientos que tenemos y las emociones son más poderosas en nosotros que el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios. Porque, ¿qué le dijo Jonás? Señor, te voy a pedir un favor, mátame, porque me es mejor la muerte que la vida. ¿Pero qué es eso? Jonás tiene pensamientos y emociones que son mucho más poderosas que su deseo de honrar a Dios. Sus pensamientos y sus emociones son tan fuertes y está tan complacido con ellas que no las quiere abandonar. Y eso nos pasa a nosotros a veces. Hermano, de pronto, quizás voy a poner un ejemplo, hermano, tal vez no sea el mejor, pero digamos que usted está sirviendo al Señor en un privilegio y está feliz, ya sea el diaconado, el comité de apoyo, el comité de protocolo, el que sea. Pero en un momento dado, por las razones que sean, lo cambian. Usted estaba feliz en su privilegio, sirviendo al Señor con su privilegio, pero en un momento viene un cambio drástico. Los que tienen claro a quién le sirven, dicen, bueno, gloria a Dios. A mí me gusta allá, pero acá Dios me está abriendo una nueva oportunidad y donde quiera que esté, le voy a servir a Dios. Pero habrá quien actuará de otra manera. Habrá quien ya no querrá servir, habrá quien se irá de la iglesia, porque prefieren no dar su brazo a torcer que cambiar esa mentalidad que tienen y abandonar esas emociones con las cuales sienten cierta complacencia. Y eso fue lo que hizo Jonás. Y viene Dios y le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás no le respondió. Al contrario, salió de la ciudad y se fue a un lugar desde el cual podía ver lo que pasaría. Jonás en el fondo guardaba la esperanza que Dios destruyera a esos enemigos tan aborrecibles de Israel. Él guardaba un poco de esperanza y quería estar en primera línea cuando Yahvé, el Dios de Israel, destruyera a sus enemigos. Y se fue a poner debajo de una plantita. La sombra no era completa, así que Dios hizo crecer una calabacera. Otros dicen un ricino, porque el texto hebreo es un poquito complicado para traducirlo, pero llamémosle calabacera, como le llama ahí. Y así Jonás, ahora ya el sol no lo está dañando. Ahora él está feliz, momentáneamente feliz, porque ya el sol no le está pegando tanto. Dios, hermano, sigue trabajando con Jonás. Empezó a trabajar con él desde el momento en que le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y denuncia contra ella a su pecado. Ese fue el punto de inflexión. Ese sería el cambio drástico
que llevaría a Jonás a tomar conciencia de cómo sus pensamientos y sus emociones reñían, discrepaban con el Dios al cual servía. Entonces Jonás estaba feliz porque Dios le preparó una calabacera. Pero el mismo Dios que preparó la calabacera preparó también el gusano que haría que se secara. Y el sol otra vez empezó a herir a Jonás. Y se le fue la alegría. Y no solamente eso, sino que el Señor preparó un viento solano, un viento seco y caliente, que empezó a incomodar al profeta. O tal vez no hasta el punto de la muerte, pero preferimos algunas otras opciones antes que reconocer que estamos equivocados. Y dice el versículo número 9 que Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Las preguntas de Dios, hermano, son importantes. Porque cuando Dios en la Biblia hizo preguntas, no las hizo para él obtener información a través de las respuestas, sino que cuando Dios hizo preguntas, lo hizo para que el preguntado tomara conciencia de la respuesta, tomara conciencia de la realidad que estaba viviendo. 3 ejemplos. Adán, después de pecar, se esconde de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta para situarlo geográficamente. Era una pregunta para que Jonás se situara en la nueva realidad en la cual se encontraba. Cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? O cuando le pregunta, después que rechazó su ofrenda, le dice: ¿por qué está decaído tu semblante? No era que Dios quería saber las razones por las cuales el semblante de Caín estaba decaído, sino que era una pregunta con el propósito que Caín tomara conciencia de esa nueva realidad en la cual él se encontraba después de haber asesinado a su propio hermano. O cuando Elías huía y se esconde en una cueva, Dios le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Entonces, cuando Dios pregunta, es para que tomemos conciencia de la realidad. ¿Me escucha, hermano? Y acá le está preguntando Dios a Jonás y le dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? Pero lo que Dios quiere es que Jonás haga una introspección y que se dé cuenta del error en el cual está. Dios pregunta con ese propósito. Y de ahí viene, y con esto termino, por razones de tiempo, viene la enseñanza de Dios. ¿Y cuál era la enseñanza del Señor, hermano? La enseñanza del Señor es: yo soy el creador de todas las naciones. Y yo no tengo preferidos. Yo amo a todas mis criaturas por igual. Los amo a todos. Es como que si le dijera a Jonás: Jonás, tú eres mi creación. Tú eres parte del pueblo que escogí. Eres importante para mí. Pero también los asirios que viven en Nínive, para mí son importantes. Es verdad,
que los asirios son sanguinarios, son malos. Pero son personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cómo? Si tú tuviste lástima por una calabacera que no te costó y que en un día apareció y que al siguiente desapareció, ¿cómo no voy a tener misericordia de una ciudad llena de habitantes? Entonces, hermano, desde esa época en Israel se empezó a tomar conciencia de que el interés de Dios trascendía a Israel. Lo incluía, pero lo trascendía. Desde esa época, hermano, imagínense, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Y estamos a 2025 y todavía hay gente que cree que Dios prefiere a Israel por encima de los demás pueblos. Imagínense, hermano. Tantos siglos que han pasado y no hemos aprendido la lección. Pero aquí nos encontramos frente a un profeta de Israel que vivió 800 años antes de Cristo y que está recibiendo una lección importante a través de la cual Dios le está diciendo a Jonás: Israel es de mi interés. Pero mi interés no solo lo incluye, sino que lo trasciende y también alcanza a todos los demás pueblos. Un profeta contemporáneo de Jonás lo supo también. Amós, capítulo 9, versículo 7. ¿Sabe qué dice Dios en Amós capítulo 9, versículo 7? Dios le dice a Israel: ustedes son para mí como los etíopes. Y así como yo te hice subir, Israel, de Egipto, así yo guié a los filisteos desde Caftor o Chipre. Yo, fíjese, hermano, eso, hermano, es una conciencia del universalismo del amor de Dios impresionante. No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de 800 años antes del Nuevo Testamento. Que Dios le diga a Israel: ustedes para mí son como los etíopes, los aprecio tanto como los etíopes. Y así como los acompañé de Egipto para esta tierra, así también acompañé a los filisteos desde Caftor. Impresionante, hermano. Impresionante, claro. Era una idea tan arraigada que hasta en el Nuevo Testamento continúa prevaleciendo, pero ya no hay tiempo para mencionar eso. Pero el punto es, hermano, y quiero finalizar con esto: nosotros podemos servir a Dios, pero es posible que algunas de las cosas que pensamos y de las cosas que sentimos y de las cosas que deseamos riñen con los intereses de Dios. ¿Y cuál debe ser el propósito? Que lo que pensamos y lo que sentimos que coincida con la naturaleza del Dios al cual servimos. Hermano, la televisión, la radio, las redes sociales están llenas de discursos de odio. De eso está lleno. Pero ¿de quién somos? ¿Y a quién servimos? ¿Cómo es posible confesar a Jesús como Señor, como Salvador, y predicar la suficiencia de su sacrificio y el poder de su sangre para salvar, y a la par tengamos ideas y pensamientos y sentimientos que son contrarios a la naturaleza compasiva, clemente y misericordiosa de un Dios que no hace acepción de personas y para el cual todos los seres humanos son importantes, y de tal manera los amó que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Que Dios nos ayude a encontrar esa coincidencia. Oremos al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. El tiempo, hermanos, terminó. Quiero solo un minuto, voy a dedicar un minuto para hacer el llamado. Quiero hacer un llamado a cualquier persona que, si no le ha dado su vida a Jesús, pueda hacerlo en este momento. ¿Habrá alguien acá que nunca le ha dado su vida a Cristo, pero ahora siente el toque del Espíritu Santo llamándole para que se vuelva a Él? O posiblemente habrá alguien que, habiéndose entregado a Cristo, se apartó y hoy está lejos. Hoy ese Dios clemente, ese Dios misericordioso, que es lento para la ira, que es tardo en enojarse, te está llamando para que vengas a Él. Aquí hay un caballero, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga. ¿Habrá alguien más?